en el Senado y activista en el Frente Cívico Nacional. Emilio, gracias por estar aquí. Guillermo, muy buenas noches, grande alegría estar contigo y con el financiero Bloomberg. Muchas gracias, senador. ¿Cuál dirías que es el recuento de la manifestación de este domingo 18 de febrero en el Zócalo de la Ciudad de México y otras tantas ciudades del país? Mira, es un saldo de mucha alegría, de mucha esperanza, es detonador de procesos de participación ciudadana muy significativos. Nuevamente el Zócalo nos quedó chiquito, nos faltó Zócalo, Guillermo, y nos faltó Zócalo porque llegamos en miles. Debo confesarte que yo pasé por primera vez en el Zócalo a las 9 de la mañana y me daba un poquito de nervio. Pero cuando vi en las pantallas entre las 10 y media de la mañana cómo venían ríos de gente, la verdad es que me dio una extraordinaria alegría y ya luego nos compactamos incluso. Pero en la tarde me dio más alegría cuando empecé a ver los videos de Monterrey, de Guadalajara, de Mérida, de Puebla, de León, de Querétaro y de muchas ciudades más, de Culiacán, de Guaymas, de Sinaloa, de Sonora, de Hermosillo, pero también lugares pequeños, pero simbólicos. Tengo muy grabado un video de una persona de Cozumel. Era una pequeña concentración, pero tenía el crucero detrás. Y también vimos en el extranjero, en Washington, en Londres, en París, en Lisboa, en McAllen. Es decir, lo que se mostró ayer es una enorme maduración de las y los ciudadanos de este país, una manifestación que no tiene precedente, ningún partido político, ni Morena, ni el PRI, ningún gobierno lo había logrado, y me parece entonces que la expresión de hombres y mujeres libres que quieren defender su democracia. Dos mensajes principales, Guillermo. Voto libre. No queremos elecciones de gobierno, no queremos violencia en la urna, no queremos intervenciones de gobernadores, ni del presidente, ni de nadie. Y eso nos conviene a todos, Guillermo. El voto libre sirve para unos y otros, sirve sin importar cuál es tu preferencia electoral, nos da certeza y nos da cancha pareja. Y la segunda es la expresión por defender nuestra democracia. Me gustó mucho el mensaje de Lorenzo Córdoba, me parece un mensaje atinado, pertinente, importante, pero también resalto el decálogo ciudadano que leyó Ana Lucía Medina, porque tiene ahí no solo exigencias, sino una ruta de acción para las próximas semanas, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿consideras que la movilización rebasó las expectativas? Yo te lo diría que sí, y lo quiero compartir con tu auditorio, el financiero Bloomberg. Ayer a nadie se le pagó por ir. La gente pagó por ir. La gente pagó a algunos de ellos su transporte. La gente se organizó. Mandaron a hacer cartulinas, mandaron a hacer gorras, mandaron a hacer camisetas. Yo mandé junto con mi equipo, mi comunidad, con el Frente Cívico Nacional, mandamos a hacer chalecos que pagamos. Y me parece eso un fenómeno extraordinariamente interesante, porque en algunos lugares la gente marchó, en otros se concentró, pero nuevamente vimos una enorme creatividad. Otra vez en las plazas, en el Zócalo en particular, muchísimas cartulinas, muchísima expresión auténticamente ciudadanas, y esos temores de que fuera a derivar en una concentración para apoyar a Xóchitl o a un candidato, me parece que quedaron diluidos. Todo el tiempo dijimos con mucha fuerza y con mucha claridad, lo dijeron los moderadores, lo dijo Lorenzo Córdoba, este es un evento justo, de voto libre y defensa de la democracia, a pesar de que hubo intentos por ensuciar estos ejercicios, Guillermo. Sí, los hubo. Yo vi fotografías donde estaban retirando mantas sembradas por alguien con la idea de manchar la idea perfectamente ciudadana de la movilización. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿qué consideras que motivó a la gente a expresarse como lo hizo en las diferentes plazas del país, incluida la Ciudad de México y en algunas del extranjero? Mira, pienso que esta manifestación es hermana de las dos anteriores, la que se hizo en noviembre del 22, cuando salimos a defender al INE.
y que fue un detonador de este proceso que luego acabó llamándose la marea rosa. Luego, hace un año, el 26 de febrero del 23, volvimos a salir para buscar derrotar el Plan B porque querían dinamitar el INE. Fíjate qué importante. Si no hubiéramos hecho eso, ya no habría INE. Y tal vez la presidenta de la Corte sería una ministra plagista. Gracias a que salimos a las calles detuvimos eso. Ahora pienso que hay un fenómeno de salir porque muchos pensamos que nuestra democracia está en riesgo. El dilema del 24, Guillermo, no es solo la elección presidencial o del Congreso o de gobernaturas. El dilema del 24 es democracia contra autoritarismo, como bien advirtió Lorenzo Córdoba. El dilema del 24 es que esta puede ser nuestra última elección. Y hay que subrayarlo. En democracia se pueden ganar o se pueden perder elecciones. Eso es normal. Lo que no puede pasar, Guillermo, es que perdamos la democracia en una elección. Eso es lo que está en riesgo y eso fue un disparador muy potente de lo que ayer llevó a mucha gente a salir. Yo platicaba con mi familia, con mis hijas, con mi hijo, con amigos con los que nos dimos cita, que por eso es tan importante levantar la voz, para que actuemos a tiempo. Y ayer fue un mensaje poderoso al presidente para pedirle que saque las manos. Fue un mensaje poderoso al INE y al tribunal para que sean árbitros presentes, neutrales e independientes, que hagan su trabajo con justicia, pero también con oportunidad. Y también fue un mensaje a todos los actores para decirles, aquí está la ciudadanía, y esa ciudadanía será clave en el proceso de la elección este próximo junio, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, ¿consideras que esta acción y esta conciencia ciudadana se replicará en la elección del 2 de junio? No tengo duda porque es una toma de conciencia, es asumir que el futuro del país también está en nuestras manos. Y justo por eso me parecía tan importante el decálogo. El decálogo hace estas exigencias para el voto libre y también reiteramos la invitación, todas las personas que han sido invitadas por el INE para ser funcionarios de casilla, es muy importante que vayan. Es cuando la autoridad electoral se viste de ciudadanía. El INE no solo son los consejeros que están en trampa aquí en la Ciudad de México. El INE son los funcionarios que cuentan los votos en las 170,000 casillas que se van a instalar. Pero también la promoción del voto, pero también la participación y el cuidado del voto. Es decir, viene un momento clave y estoy absolutamente convencido de que hay una exigencia ciudadana democrática. Es un momento, por eso diría yo, detonador de conciencia democrática y de exigencia democrática, Guillermo. ¿Qué rescatarías del discurso de Lorenzo Córdoba para compartirlo con nuestro público? Mira, me pareció muy atinado el diagnóstico de inicio, de señalar las desigualdades de pobreza y de desigualdad que existen en México. Creo que esa visión es muy necesaria en nuestro país para que se entienda que la democracia no solo es ir a votar, sino también atender a quienes están en condiciones de desventaja o desigualdad. Ese saque le puso un entendimiento de fondo a la discusión que ahí se estaba teniendo. Segundo, me parece muy importante que Lorenzo haya advertido con esta figura de la escalera lo que ha sido el tránsito democrático de México. Él insistió que llevábamos 40 años en este proceso y es importante, porque tal vez las y los jóvenes de hoy no saben que antes las elecciones no se realizaban con urnas transparentes. Antes no te pintaban el dedo. Antes no teníamos credencial para votar con fotografía. Al contrario, yo fui testigo cuando vi a varias gentes votando con distintas credenciales, cuando esto en los 90 era la norma. Lorenzo recuenta y dice, hoy hay una escalera y por medios democráticos se llegó al primer piso y desde el poder se quiere demoler esa escalera para que no haya otras personas, otras fuerzas que puedan acceder. Y me parece que esa advertencia es importante porque se refiere justo a las amenazas de la democracia. Y el tercer punto tiene que ver con la pluralidad. Entender que en México cabemos todas y todos. Por eso tan simbólico
el hecho de que no estuviera la bandera en la plaza, la bandera monumental en la plaza del Zócalo. Yo debo decirte que cuando tuvimos conversaciones con la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México como parte de los equipos organizadores, se solicita la plaza y hay arreglos logísticos. Tiene que ver incluso, por ejemplo, con medidas de protección civil y otras. Se nos dieron garantías de que estaría la bandera. La bandera no estuvo, la han secuestrado y me parece como un símil de lo que quieren hacer desde el país. Pero lo bonito fue que la plaza se llenó con miles de banderas. Ahora Jesús Ramírez salió a decir que es que no se podía porque las vallas lo evitaban. Pues se refuerza el mensaje. Su miedo, sus vallas impiden hacer este país de todos donde la bandera nos envuelve a todos. Y por eso el mensaje de pluralidad de Lorenzo me pareció tan atinado, Guillermo. Senador Emilio Álvarez y Casa, no puedo dejar de preguntarte qué opinas de la reacción de López Obrador y de quien se ha vuelto su eco, Claudia Sheinbaum. Mira, el presidente se vio chiquito, perdóname que lo diga así. El presidente no tiene por qué insultar cuando la gente ejerce sus derechos, aunque no comulgue con él. López Obrador ha decidido lucrar electoral y políticamente de la polarización. Él no la inventó, pero él sí lucra de ella y me parece mezquino y chiquito. Es una actitud que no va de un jefe de Estado. Infelizmente, él ha decidido colocarse con esos mensajes en lo que vemos como amenaza. Más que de un demócrata, se pone del lado de un autócrata que critica a los ciudadanos por ejercer sus derechos. Ese no es el papel de un jefe de Estado. Andrés Manuel López Obrador insiste en ponerse como jefe de campaña. Y en ese eco es notable que Claudia Sheinbaum, en su propio discurso de registro como candidata, se haya referido también a esta movilización. Qué pena, qué lástima que lo haga con insultos. Pero eso lo describe en su tamaño. De manera que los contrastes son notables. Hay quien trata de convencernos de que Claudia Sheinbaum no será lo mismo que López Obrador. Pero cuando uno ve cómo copia todas sus actitudes, cuando uno ve cómo abraza sus propuestas de la militarización, de destruir el Poder Judicial, de destruir a los autónomos, de regresarnos 40 años en representación de pluralidad, dice uno, pues no, ella ha optado por eso, no es distinta. Qué pena, qué peligroso, qué innecesario que sea con insultos a quienes no piensan como ellos. ¿Se vale disentir? Sí. ¿Se vale no estar de acuerdo? Por supuesto. Es un derecho. Y podemos tener en la pluralidad distintas maneras de pensar. Pero acudir al insulto y a la descalificación me parece un recurso mezquino y pequeño. Y fíjate que a mí me gustaría que López Obrador utilizara toda esa energía que utiliza para descalificar a los ciudadanos, toda esa energía que utiliza para atacar a los periodistas que no le aplaudan, ojalá la utilizara contra los narcos, ojalá la utilizara contra los criminales, contra los delincuentes, porque a ellos les habla con una dulzura y con una terciopelo, y a los ciudadanos que no piensan como él nos insulta y nos ataca. Qué manera tan peculiar de ver las cosas, honestamente. Emilio, ¿consideras que hay un antes y un después de esta manifestación? Pienso que en este momento tan importante, intercampañas, salir en el país como salimos es de una manera muy importante constructor de esperanza y alegría. Por supuesto van a intentar hacer esta concentración a la que han convocado desde el gobierno para el día 1, pero será en Zócalo, no en el país. Y por eso creo que es tan importante y que sí va a tener una energía electoral y va a tener un correlato de fuerza, pero sobre todo de responsabilidad. Pienso que hay gente que va a estar muy dispuesta a participar, a cuidar. Insisto, hay que estar en el INE, quienes han sido convocados, hay que promover, de hecho, el decálogo para quienes quieran, o registrarse para ser observador o promotor, lo pueden hacer en las plataformas de Redes Unidos o en Sociedad Civil México. Tenemos el dilema como sociedad, pasar de esta energía a una estructura organizada
que nos permita participar de mejor manera para junio. Ojalá podamos de esa energía detonada pasar a una estructura ciudadana que pueda ayudar a hacer una diferencia en los procesos democráticos de este país. Desde Unidos eso es una pretensión importante. Ahí están en nuestras páginas. Redes Unidos les puede servir para eso, para promover este decálogo ciudadano, en el entendimiento de que el voto libre nos sirve a todos, en el entendimiento de que sí, puede haber diferencias válidas y legítimas, pero tiene que guardarse dentro de un nivel de civilidad. Con esto nos quedamos. Senador Emilio Álvarez y Casa, gracias por estar aquí. Soy yo el agradecido. Muy buenas noches, buena semana, que tenemos motivo para estar contentos. Hasta pronto, Emilio, muchas gracias. Enseguida se convierte la película Oppenheimer en la gran ganadora de los premios BAFTA.